Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Mateo 3, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el Evangelio, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus sendas, sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segura, el hacha, está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Que el Señor bendiga siempre nuestras vidas cada vez que leamos su santa palabra. En el sermón pasado, titulado El Niño Rey, el cual no pudimos grabar desdichadamente, estuvimos viendo algunas de las evidencias del reinado del Mesías. Vimos el testimonio de los magos, la turbación del rey de Herodes, el rey Herodes, al enterarse por los escribas y fariseos que nacería un rey en la ciudad de Belén. También vimos la adoración de los magos al niño rey, y también vimos el cumplimiento profético de este niño que viviría en 3 lugares: en Egipto, Galilea y Nazaret. Dios estaba guiando el hilo de la historia para hacer valer su presencia en la vida de ese niño que nacería en Belén, que nació en Belén. Dios estaba guiando todas las cosas, acomodando todas las cosas para que ese niño que venía como rey y también como siervo se adentrara en nuestro espacio terráqueo para darnos lecciones de humildad y de sencillez y llevarnos a la casa eterna, donde Él mora desde la eternidad. Dios quiso siempre salvarnos. Dios quiso siempre darnos un mejor lugar, pero por el pecado nosotros perdimos la bendición que teníamos al principio de estar con Dios en esa eternidad. Dios nos creó para ser eternos. El objetivo del sermón del día de hoy es precisamente enseñarnos en qué estriba la verdadera grandeza. Vivimos en un mundo donde los hombres y las mujeres están buscando ser reconocidos, ser amados por lo que son y por lo que hacen. Ahora, ¿qué es lo que hace a una persona grande en verdad? Es la pregunta. Para muchos la grandeza tiene que ver con una posición social, Para otros tiene que ver la grandeza con tener mucho dinero. Para otros tener mucha fama. Para otros
poder viajar a distintos lugares y ser conocido por la prensa, por la televisión. ¿Cuántas personas han centrado su grandeza en los éxitos que obtengan en esta vida? Para muchos también el ser un buen atleta, el tener un buen cuerpo, el ser bien parecido y ser alabado por tantas personas. Ese es el concepto que los humanos conocen de lo que es la grandeza. Aquí vemos en el pasaje que hemos leído que Juan el Bautista no tenía ninguna de estas características mencionadas. Sin embargo, Jesús da testimonio de Juan como el hombre más grande que ha existido en todos los tiempos. Dice en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, dice el Señor, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea que Cristo mismo resalta que Juan es el hombre más grande que haya existido, nacido de mujer. Fue más grande que Abraham, más grande que Isaac, que Jacob, que los profetas como Daniel, Eliseo, Elías. Fue más grande incluso que Salomón, que era un rey que tuvo 700 mujeres reinas y 300 mujeres concubinas. Y se habla que Juan era mayor que todos ellos. La pregunta es, ¿en qué consistía esa grandeza? La grandeza que tenía Juan. Si Juan era más grande que todos los líderes religiosos también de esa época, ¿quién era Juan? Asalta esa pregunta, ¿quién era Juan? Bueno, la Biblia nos dice que era un judío. Su nombre, Juan, significa Jehová o Yahweh es misericordioso. Bautista significa el que bautiza. Y parte del oficio de Juan, aparte de predicar, era bautizar. Y es bueno recalcar aquí que en la época de Juan se celebraban diversos bautismos para la purificación del cuerpo. Para la purificación del cuerpo. Y esos bautismos rituales significaban la necesidad que tiene el hombre de purificar su mente, su corazón, su alma, su conducta. Esos bautismos rituales existían en tiempo de Juan, pero Juan trajo un bautismo totalmente diferente del cual nosotros vamos a hablar en esta exposición. ¿Dónde vivía Juan? Dice la Escritura que vivía en el desierto de Judea. El desierto de Judea no era un lugar famoso. Era un lugar donde no frecuentaban muchas personas, porque ustedes saben que en el desierto hay mucho calor y también mucho frío. No era un lugar acogedor como este, con aire acondicionado, con todas las condiciones que nosotros tenemos para sentirnos bien y cómodos. El lugar de predicación, la plataforma que usaba Juan para predicar era el desierto de Judea. No era un lugar llamativo, era un lugar donde se podía sentir la rudeza del clima. Sin embargo, allí estaba este siervo de Dios predicando la palabra del Señor, a pesar de todas estas situaciones que enmarcaban aquel lugar como un lugar inhóspito, como un lugar donde no se podía vivir. Pero allí vivía él y allí también predicaba. Y esto me hace acordar el tiempo en que nosotros vivíamos en Cuba, en un lugar bastante retirado, donde había bastante carencia, bastante pobreza en todos los ciudadanos que vivíamos en aquella región. Un lugar pobre, el piso de tierra, el techo de las casas de guano, hacían las casas de las palmas, de las tablas que sacaban de las palmas, y vivíamos en esa situación. Y eso me hace acordar
el tiempo en que estábamos nosotros también predicando la palabra de Dios, salíamos a predicar y muchas veces afrontando la inclemencia del tiempo, llegábamos a los lugares todos enfangados, llenos, sucios, todos por causa de que el camino no tenía pavimento, no tenía asfalto, y llegábamos a los lugares sucios a causa del fango que recogíamos en el camino. Pero qué gozo sentíamos cuando predicábamos la palabra de Dios, metidos en los montes, en los lugares recónditos, allá donde vivían ciertas personas, y llevábamos el mensaje de salvación a esas almas. Eso me hace entender claramente que no importa el lugar donde estemos, si Dios está allí, hay bendición, hay vida, hay salud, lo hay todo. Porque Dios es la reminiscencia de todo bien. ¿Quiénes eran los padres de Juan? Eran personas humildes, personas pobres, personas que no tenían quizás lo suficiente para vivir, pero eran justos, amaban a Dios de corazón y no tenían la posibilidad de estar en un lugar donde estuviesen acompañados de sus hijos, porque no tenían hijos. Había pasado ya el tiempo de tener hijos. Y dice la Escritura en Lucas 1, del 5 al 25, que en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Para una mujer era una afrenta en ese entonces no tener hijos. Sin embargo, Dios, a pesar de la imposibilidad, a pesar de que ya había pasado el tiempo en que podía Elizabeth tener un hijo,
Dios le dio un hijo. Y aquel varón que estaba en su presencia, que era el padre de Juan, por no haber creído, Dios le dijo: quedarás mudo hasta que nazca el niño. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? Nos dice que no importa la afrenta que tú tengas, el problema que tú tengas, la dificultad que tú tengas, no importa la necesidad con la cual tú hayas venido a la casa de Dios, no importa que tú digas en tu corazón: esto es imposible, para mí es imposible que mi problema sea solucionado, que mi situación crítica sea quitada. Para Dios todas las cosas son posibles. Para Dios todas las cosas son posibles. Así que eso es lo que Dios quiere que también nosotros tengamos presente, que para Él todas las cosas son posibles. ¿Cuál era el oficio de Juan? Se nos habla aquí que tenía un oficio. El oficio de Juan, cuando él nació, creció y entró en el ministerio, era predicar la palabra de Dios en alta voz. Él anunciaba la venida de un rey. Este rey nacería en un pesebre, en un lugar muy humilde. Este rey vendría de la manera más inusitada, pero vendría a darnos vida y vida en abundancia. Este rey pasaría entre los hombres sin ser conocido por muchos de ellos, porque era un hombre humilde y sencillo. Por eso se nos dice que era rey y también siervo. La palabra de Dios pone a Jesucristo como un siervo. Y Juan venía delante de él anunciando su venida. Cada vez que un rey iba a pasar por cierto lugar, había un grupo de personas que iba aparejando el camino, preparando todas las condiciones, limpiando todos los obstáculos que había en el camino, para que cuando el rey pasara sin tropezar, sin que hubiese alguna dificultad, algo que le impidiera pasarse de un lugar a otro. Y entonces Juan en estos momentos está fungiendo aquí como el que va preparando el camino para ese rey que viene. Esta era la función de Juan: preparar el terreno de los corazones de aquellas personas que verían al Rey de Reyes y Señor de Señores, preparar sus corazones para recibir con alegría y con gozo al Rey que venía. Al Juan ser interrogado acerca de quién él era, él dijo: yo no soy el Cristo, no soy el profeta, no soy tampoco Elías. Yo soy una voz que clama en el desierto. Lo dice en Juan 1:23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 43. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta era la función de Juan: preparar el camino, enderezar la calzada, preparar todas las condiciones para el rey que venía. Eso significa que Juan tenía una gran misión: enderezar lo torcido, quitar los obstáculos, levantar esas barreras para que nada pudiese ser una dificultad para el rey, que nadie se interpusiera en su camino, que el rey pudiese pasar sin ninguna dificultad. Era la función de Juan. Camino en las Escrituras quiere decir conducta. El pueblo debía preparar su conducta para recibir al rey. Debía enderezar la calzada. Eso significa que tenía que poner derecho todo lo que en sus vidas estaba torcido. Y para hacer esa obra de preparación, de transformación, Dios había enviado a Juan con el espíritu de Elías. Lo había enviado con el espíritu de Elías para hacer esta transformación. Juan era el Elías que vendría anunciando la venida de Cristo. Y esta profecía se cumple en Lucas 1:17,
donde se nos dice que Juan vendría con el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la función de Juan, preparar a un pueblo bien dispuesto. Ahora, ¿qué tipo de mensaje traía Juan? Era un mensaje muy peculiar. Era un mensaje de arrepentimiento. Era un mensaje de arrepentimiento muy corto. Juan decía en el desierto: arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué significa la palabra arrepentíos? Significa cambiar de dirección, dar la vuelta, cambiar el modo de pensar, el modo de sentir, el modo de actuar. Es cambiar de una senda a otra, cambiar de la senda del error a la senda de la verdad. De la senda torcida a la senda derecha, de la senda buena, de la senda mala, perdón, a la senda buena. Eso significa arrepentirse, arrepentíos, la palabra arrepentíos. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento es crucial para nosotros tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Implica más que sentir dolor, sentir la necesidad de cambiar. Ustedes saben que nosotros cometemos muchos errores. Muchas veces pecamos consciente e inconscientemente. Y eso trae dolor a nuestro corazón. Cuando ese dolor llega, nosotros nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos por haber actuado del modo en que actuamos. Y sentimos la necesidad de cambiar, sentimos la necesidad de cambiar. Y si el Espíritu Santo actúa en nuestra conciencia, en nuestro corazón, se produce eso que se llama arrepentimiento. Nos arrepentimos. Y el arrepentimiento, como les dije, significa cambio, cambiar. Cambiar en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Y es crucial para nosotros arrepentirnos si queremos que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos mire, nos preste atención y nos salve de nuestros pecados. Pecado es errar al blanco. Cuando usted con una flecha trata de dar en el blanco, en el centro, y usted falla, usted se siente frustrado, se siente con deseos de llorar muchas veces. Se siente insatisfecho consigo mismo, uno se siente insatisfecho. Por eso pecado es errar al blanco. Pero esta tristeza, ese dolor que produce el haber fallado, el haber cometido un error, lo permite Dios para llevarnos muchas veces al arrepentimiento. Dice 2 Corintios 7, 9 y 10. Pablo dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. O sea que la tristeza vino según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque el mundo siente tristeza por haber fallado, por haber cometido algún error, pero no se arrepiente, no cambia. El mundo generalmente no cambia. Pero la tristeza que produce Dios en nuestros corazones, esa que nos lleva al cambio, es una tristeza que es para salvación. Juan le estaba anunciando al pueblo que el rey venía y que por lo tanto el pueblo debía arrepentirse, hacer un cambio radical, un cambio completo, un cambio de senda. El pueblo tenía la necesidad de cambiar de actitud. Viene el rey. Se aproxima el rey, hay que cambiar. Hay que cambiarse de ropa, hay que cambiarse de hábito, hay que cambiarse los vestidos andrajosos del pecado, de la iniquidad, y ponerse los vestidos de justicia para recibir al rey. Y entonces eso es lo que Juan nos está enseñando aquí.
Y hermanos, cuando nosotros no nos comportamos de la manera que al rey le agrada, hay una reacción de parte del rey. Y bueno, esta reacción es recogida también en las Sagradas Escrituras, en Mateo 11, del 20 al 24. El rey, estamos hablando de Jesucristo, el rey se lamenta por las ciudades que no se habían arrepentido. Y él dice en Mateo 11, del 20 al 24, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Este rey viene a hacer justicia a la tierra, viene a salvar a los pecadores. Los pecadores deben arrepentirse, pero él viene a juzgar la tierra con justicia. Y un día ese Salvador que ascendió al cielo y que ahora está a la diestra del Padre, vendrá a la tierra como juez a darle a cada cual conforme a sus obras, a cada cual según lo que hizo esa persona o ese individuo cuando estaba en el cuerpo. Porque todos veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Rey, que Él es Señor. El Rey viene y el Rey exige de ti y de mí que vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Era necesario arrepentirse, por eso Juan el Bautista estaba anunciando: el Rey viene, arrepentíos. El Rey viene, arrepentidos, arrepiéntanse de sus pecados. Y en Mateo 12, del 38 al 41, vemos también que el Rey está hablando aquí. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí él estaba anunciando ya su muerte y su sepultura, que iba a estar 3 días y 3 noches, como Jonás estuvo en el vientre del pez. Los hombres de Nínive, dice Jesús, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo mismo estaba diciendo: aquí hay una persona que es mayor que Jonás, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ahora está vestido como un humano cualquiera. Entonces el Señor está diciendo aquí que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, en el día en que el Rey de Reyes juzgará a las naciones. En ese día, aquellos que se arrepintieron en el tiempo de Jonás serán más privilegiados que ellos, porque se arrepintieron, arreglaron sus vidas con el Señor. Entonces, al leer estas escrituras y explicarlas, estamos listos para la tercera sección de esta exposición, que es también una pregunta. ¿Por qué Juan mandaba a que todo hombre se arrepintiera? ¿Cuál es la razón? La respuesta la encontramos en el versículo 2 del capítulo 3, porque el reino de los cielos se había acercado. Un nuevo modelo de vida
para el mundo se acercaba y el hombre debía arrepentirse de su modelo antiguo, viejo, de pecado y de iniquidad. Y ahora tendría que entrar en un modelo de justicia, de obediencia a Dios, de arrepentimiento genuino. Por esa razón es que Juan manda a las gentes a arrepentirse, porque el reino de los cielos se había acercado con los patrones, con las leyes, los principios que Dios enseña a través de su palabra, que nos dice, que nos revela cómo es que nosotros debemos vivir. Los que no se arrepintieran de sus pecados iban a quedar expuestos al infierno, no iban a estar aptos para entrar al reino de los cielos. Lo que Juan está diciendo aquí, ustedes deben remover todos los obstáculos que les están impidiendo entrar al reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado y lo que ustedes tienen por delante les impide avanzar. Y lo que tienen delante es el pecado. Y ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados para entrar al reino de Dios. Y en Isaías 59, del 1 al 2, dice el profeta: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay un obstáculo que hay que quitar de en medio, y Juan nos está enseñando a través de esta escritura que el reino del Señor se ha acercado y debemos nosotros quitar los obstáculos que nos impiden entrar en él, y ese obstáculo es el pecado. Y por esa razón es que tenemos que arrepentirnos para que ese pecado, esa iniquidad sea quitada de en medio y nosotros entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Ahora, no hay diferencia entre judíos, gentiles, libres y esclavos. Todos tenemos que arrepentirnos si queremos entrar al reino de Dios. Dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay un carácter longánime, paciente, misericordioso de parte de Dios para con nosotros, es con la finalidad de que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento, se arrepienta en la presencia del Señor y se vuelva a Dios. Juan vendría a ser un modelo de vida consagrada. Juan vendría a ser un modelo de vida consagrada que, además de vivir una vida bastante rara y rústica en cuanto a su vestimenta, nos está enseñando cómo vivir en la justicia de Dios, en la verdad de Dios y en la pureza de Dios. Muchos que escuchaban a Juan recibían las palabras estas duras, que era necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan se refirió en esa ocasión a los escribas y saduceos y los llamó generación de víboras, que tenían que arrepentirse de sus pecados. Muchos le preguntaban a Juan qué frutos debían mostrar, frutos dignos de arrepentimiento, qué frutos ellos debían mostrar. Y entonces Juan les dice en Lucas 3, del 10 al 14. Entonces, ¿qué haremos?, le preguntaron a él. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, precisamente en esta escritura, Juan está mostrando cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento.
Porque aquella gente le decía a Juan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Juan les señaló las cosas que ellos debían hacer, las cosas en las que ellos debían andar. Ellos debían cambiar de actitud. Lo primero que dice Juan es que debían compartir con otros lo que tenían. Dice, el que tiene 2 vestidos, 2 túnicas, dé al que no tiene. También otra cosa que debían hacer es dar de comer a los hambrientos, a los que tenían hambre. Debían sentir compasión por los demás cuando no tenían que comer. Muestren la bondad y la misericordia compartiendo de sus alimentos con otros. En tercer lugar, Juan les dice, no exijan más de lo que está ordenado. O sea, no impongan sus conceptos y sus criterios personales a otras personas. La ley de Dios está ahí vigente para nosotros leerla, aprenderla y vivirla. Ustedes no deben aplicar o imponer sus propios conceptos y criterios. En cuarto lugar, no extorsionen. ¿Qué significa esto? Significa no quitarle por la fuerza el derecho que tiene una persona. Donde terminan mis derechos, comienzan los derechos de los demás. Yo debo respetar el espacio de los demás. Debo respetar la vida de los demás. No extorsionen, eso significa no quitarle el derecho a las personas. En quinto lugar, no calumniar. Se refiere a nuestra lengua, lo que hablamos, lo que decimos en contra de las demás personas. No calumnien, no hablen mal de otros. Y en ese sentido es que estamos mostrando genuino arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. En sexto lugar, sean agradecidos, es decir, siéntanse contentos con lo que ustedes tienen, con su salario, con su vida, con su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Siéntanse felices con las cosas que Dios les concede. Entonces son 6 cosas en las que personalmente el pueblo de Dios debía mostrar genuino arrepentimiento. Primero, compartir con otros. Segundo, dar de comer a otros. Tercero, no exigir más de lo que estaba ordenado. Cuarto, no extorsionar. Quinto, no calumniar. Sexto, ser agradecido. Ser agradecido. Y a través de esta conducta vamos a mostrar que verdaderamente nosotros estamos arrepentidos. Porque muchas veces hay egoísmo en nuestras vidas. Muchas veces queremos nosotros participar de los alimentos sin pensar en los demás. Muchas veces queremos exigir a los demás más de lo que somos capaces de nosotros hacer. Muchas veces extorsionamos, imponemos nuestros derechos a otras personas, violamos los derechos y los privilegios de otras personas. Y muchas veces caemos también en hablar mal de otros. Entonces, Juan está diciendo, muestren con su conducta que verdaderamente están arrepentidos. Y le está enseñando al pueblo cómo debe andar. Pero esta escritura que acabamos de explicar está conectada también con otra escritura que nos enseña Juan. Ya vimos los deberes que tiene la persona con su prójimo. Los deberes que tenemos con las demás personas. Ahora vayamos los deberes que tenemos para con nosotros mismos. Tenemos deberes para con el prójimo, pero tenemos también deberes para con nosotros mismos. Vamos a ver estos deberes para con nosotros mismos. Mateo 3, del 5 al 6. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Nuestra vida es como un valle que tenemos que rellenar. ¿Con qué cosa? Con la palabra de Dios. Hay muchos vacíos en nuestra vida, muchos valles que hay que rellenarlo con la palabra de Dios. Debemos agregar el estudio de la santa palabra de Dios. Cuando hay un vacío, cuando hay un valle, eso quiere decir que hay un faltante ahí, ¿verdad? Hay un faltante. Tenemos que agregar algo.
para allanar ese camino. Eso significa que tenemos que llenar nuestros valles de la palabra de Dios. Debemos ser diligentes, debemos poner fe en las palabras de Dios, debemos añadir, agregar a nuestras vidas conocimiento, debemos agregar dominio propio, amor. Hay valles en nuestra vida que necesitan ser rellenados. Por eso decía Juan, todo valle se rellenará. Es necesario rellenar todo valle en nuestra vida. Segundo, dice Juan, bajar todo monte y collado. Y se bajará todo monte y collado. Hay que bajar los montes y los collados. ¿Qué significa eso para nosotros? Quitar todo lo que nos estorba, todo lo que nos estorba. Pecados, vicios, hábitos, ideas, el orgullo, la soberbia, la vanidad de la vida. Tenemos que quitar eso, porque eso es como un gran monte que nos impide ver a Dios. Nos impide progresar. Y entonces tiene que bajarse ese monte y ese collado. Es lo que Juan nos está enseñando aquí. Pero también Juan nos dice que debemos enderezar los caminos torcidos. Los caminos torcidos, es decir, corregir nuestros conceptos moralmente. Esta sociedad en la que nosotros vivimos ha torcido los principios morales. Y Juan está diciendo aquí que debemos corregir esos conceptos que están errados respecto a la vida, respecto al matrimonio, respecto a nuestros deberes en el trabajo, donde quiera que estemos, respecto a nuestra vida. Hay que enderezar cosas que están torcidas, cosas que no cumplen un objetivo claro en nuestras vidas, cosas que tenemos que enderezar. Dios sabe lo que nosotros debemos enderezar, pero tú y yo, mi hermano, también sabemos por testimonio del Espíritu lo que debe ser enderezado en nuestras vidas. Esta sociedad está moralmente torcida hasta el extremo que hoy por hoy, un hombre tan solamente por desear, querer ser mujer, ya es mujer. Y tiene el derecho de entrar a los baños públicos donde están las mujeres y donde están las niñas. Son ideas torcidas de esta sociedad. Hay que enderezar esas ideas torcidas. A veces hay ideas torcidas respecto a los padres. Le gritamos a los padres, les ofendemos. Los humillamos públicamente. Bueno, hay que enderezar esa senda que está torcida, esa conducta que está torcida. La pregunta es, ¿qué está torcido en tu vida, mi hermano y mi hermana? ¿Y qué está torcido en mi vida? Que requiere ser enderezado ahora mismo. Bueno, Juan está diciendo que debemos enderezar los caminos torcidos, las conductas torcidas. Pero también nos dice en cuarto lugar, y esto tiene que ver con nuestra vida personal, debemos allanar los caminos ásperos. Dice, y los caminos ásperos allanados, sean allanados. Es decir, que tenemos que limar nuestro carácter para no tratar con aspereza a los demás. Cuando Pedro está tratando la relación entre un hombre y una mujer, le dice al hombre, trata a la mujer como a vaso más frágil. No la trate con aspereza, porque ella es un vaso frágil. Ella se duele, se siente, se resiente por las cosas ásperas que tú en algún momento puedes decirle a la mujer. Constitucionalmente, ella está diseñada para ver todas las cosas desde los patrones y principios de sus sentimientos, no de la razón. Y cada vez que tú hablas ásperamente, tú estás afectando el área por la cual ella percibe las cosas que están bien y las cosas que están mal. Entonces, trátala con delicadeza.
no con aspereza. Pero eso también aplica para todos nosotros en la relación social. No le grites a las personas, no le vociferes, no ofendas, no amenaces, no hieras con tus palabras a otras personas, porque si quieres en verdad demostrar que estás arrepentido, debes tratar con amor, con amabilidad a tu prójimo. Bueno, eso es lo que Juan está enseñando al pueblo que venía a él para ser bautizado. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes se van a bautizar hoy, pero el bautismo significa cambio. El bautismo significa regeneración. El bautismo significa ser diferente. En el contexto del hogar, en el contexto del trabajo, en el contexto de la iglesia, es demostrar que realmente somos una nueva criatura, donde las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, en cuarto lugar, ¿qué tipo de estilo de vida vivía Juan? Figurativamente, Juan nos da un ejemplo de cómo debemos tratar nuestros malos deseos. ¿A través de qué? A través de su vestimenta. Juan nos está enseñando cómo debemos tratar nuestros malos deseos. ¿Cómo estaba vestido Juan? ¿Cómo estaba vestido? Piel de animales. ¿De qué animal? De camello. Pelo de camellos. Piel de camellos. Vestido. ¿Y qué más usaba en su lomo? ¿Un cinto de qué? De cuero. ¿Y qué comía él? Langosta y miel silvestre. Óyeme, qué difícil es la vida de ese modo y en el desierto. Imagínense ustedes si de ese modo nosotros trataríamos todos nuestros deseos, todas nuestras vanidades, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Viviríamos en el espíritu como vivía Juan. Y eso es lo que Dios quiere. Que dejes de decir lo que no debes decir. Que dejes de actuar del modo en que no debes actuar. Que debes dejar de caminar por el lugar donde no debes caminar. Del mismo modo en que Juan trataba su cuerpo físicamente, trata tú los deseos pecaminosos de tu corazón, para que la envidia no te atrape, el orgullo no te atrape, la soberbia no te atrape, la lujuria no te atrape, la codicia no te atrape. Trata a tus deseos de ese modo. Y por el hecho de hacer pasar hambre tu carne, vivificarás tu espíritu en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que tratemos nuestros defectos de la manera ruda en que trataba Juan su cuerpo, y ahora que nos volquemos a lo que Juan nos estaba enseñando acerca de la verdad, la justicia y el amor al prójimo. Eso es central en la vida de un cristiano. La justicia, la verdad y el amor al prójimo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora, Pablo compara la vida cristiana con esa lucha en que nos abstenemos de hacer lo malo. Vayamos a 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahora, si ellos luchan absteniéndose de ciertas cosas, ¿de qué nos debemos abstener nosotros? Sigue diciendo Pablo: ellos, los atletas, a la verdad se abstienen para recibir una corona que es corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo. No quiere decir que
hiera físicamente su cuerpo, sino que le impide al cuerpo hacer lo que quiere, a sus miembros hacer lo que quiere. Si tus miembros quieren codiciar y tú te abstienes de codiciar, tú estás golpeando tu cuerpo. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo pongo a obedecer los principios buenos, justos de Dios. Yo no permito que mis miembros me lleven al placer del pecado. Yo lucho como un atleta para no caer en el pecado, para no caer en la inmoralidad. Mi propósito es salvar mi alma y aquel día estar con el Señor por toda la eternidad. Y yo necesito atender a mi alma, atender a las necesidades de mi alma. Yo necesito de Dios y por esa razón yo me abstengo de hacer lo malo para hacer lo bueno, lo justo, lo que agrada a Dios. Porque esa era la condición en que vivían los fariseos y saduceos. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos, en Mateo 3, del 7 al 10, dice: al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, estos eran religiosos, eran líderes en aquel entonces, pero Juan les decía a los líderes religiosos: ¿cómo es posible? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué le está diciendo Juan a estas personas? Arreglen sus vidas con el Señor y arrepiéntanse. Porque ustedes, por muy religiosos que son, no se han arrepentido de sus pecados. Siguen en sus fornicaciones, en sus adulterios, en sus robos, en su maldad y en su iniquidad, y deben venir también en arrepentimiento a Dios. De lo contrario, el hacha que ya está puesta a la raíz de ese árbol que eres tú, a la raíz de ese árbol que soy yo, está puesta precisamente para cortar todo árbol que no lleva fruto y para que sea echado en el fuego, que es el infierno. Y entonces Juan le está diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios ustedes, porque ustedes no están viviendo conforme a Dios, están viviendo conforme a la carne, conforme a sus deseos, conforme a sus pasiones. Ustedes no se han arrepentido en verdad. Convertíos a Dios, arrepentíos, es el mensaje de Juan. Arrepentíos. La vida de Juan era un reproche público para la vida orgullosa y vanidosa de aquellos líderes religiosos que se ocupaban de vestir muy honestamente, pero tenían un corazón lleno de iniquidad y de maldad. Y Cristo en Mateo 23, del 27 al 28, le dice a estos religiosos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Aparentaban ser algo que no eran en su interior, en el corazón. Y para Dios es más importante el corazón que lo que nos ponemos por fuera. Porque lo que nos ponemos por fuera puede ser una distorsión de la realidad. Podemos distorsionar la realidad por aquello que nos ponemos por fuera. Y todo el mundo nos ve y nos saluda, nos admira porque somos muy decentes y muy correctos. Pero cuando se cierra la puerta de nuestro hogar, entramos en nuestras pasiones y en nuestras iniquidades.
viendo lo que no debemos ver, oyendo lo que no debemos oír y andando en caminos oscuros de maldad y de iniquidad. Y por esa razón el Señor te dice a través de Juan: arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado a nosotros. Y tenemos que hacer un cambio urgente, un cambio. Ahora, en quinto lugar, concluyendo, ¿cuál era la reacción del pueblo? ¿Cómo reaccionaba el pueblo? Dice Mateo 5, del 5 al 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que confesemos nuestros pecados. Que confesemos nuestros pecados. Yo he pecado, decía el publicano, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado un siervo tuyo. No soy digno de ser llamado ni tan siquiera un ser humano. Sé propicio a mi pecador. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu gracia y necesito de tu favor. Eso es arrepentimiento. Pero mientras este publicano se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí, estaba un fariseo erguido, orgulloso, vanidoso, diciendo: Señor, te doy gracias por lo que soy y por lo que hago. Pero su corazón estaba lleno de odio y de aborrecimiento contra el publicano. Y no importa cuán bonito oremos, si aborrecemos a otros, estamos pecando contra Dios. Y Dios quiere que nos arrepintamos de todas las palabras que dijimos que no debíamos haber dicho, y de todas las cosas que hicimos que no debíamos haber hecho. Ahora, se mencionan aquí varios aspectos en la exposición para llegar a la grandeza espiritual. Porque el mensaje se titula El hombre más grande, ¿verdad? Si queremos ser grandes, tenemos que comenzar a caminar por el camino de la grandeza. Número 1, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso en el camino hacia la grandeza es reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios, que hemos ofendido la ley de Dios. En segundo lugar, el camino hacia la grandeza es confesar nuestros pecados. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar. Confesar es decir: pequé contra ti. He ofendido tu ley, Señor. En tercer lugar, el camino hacia la grandeza es vivir una vida de humildad que nos permita atribuir todas las cosas que hagamos a Jesucristo. Todas las cosas buenas que hagamos a Jesucristo. La gloria debe ser para Jesucristo. Si Él vivió la vida que yo debía haber vivido, la vida justa y santa y pura, si Él, siendo el Hijo de Dios, vino como rey y también como siervo, ¿cómo debemos tú y yo vivir? Simplemente como siervos. Somos siervos. Somos simplemente siervos de Jesucristo y ahora le servimos por amor, por amor. Ahora, ¿cuál es el más grande entre nosotros? Lo enseñó Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mayor? El que sirve. Es el mayor. El que más sirve es el mayor. Entonces no puede haber en nosotros ningún sentimiento de superioridad, creyéndonos superiores a otro. ¿Qué dice la palabra? En Marcos 9:35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, o sea el más grande, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y en Mateo 18, del 1 al 5,
nos enseña lo siguiente, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le pregunta a sus discípulos, ¿quién es el mayor? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Entonces el hombre más grande es el que sirve y el que se humilla como un niño. ¿Sabes tú por qué los niños son ilustrados aquí, en este pasaje? Porque los niños no guardan rencores. Los niños perdonan. A ellos se les olvida que papá y mamá les dio, los regañó, los puso de penitencia o les quitó lo que más ellos apreciaban. Pero después vienen diciendo papá y mamá y abrazando a mamá y a papá y dándole un beso. Y eso es lo que Dios quiere ver en su iglesia cuando hay incomprensiones, hay problemas, hay roces, en que nos ofendemos unos a otros. Dios quiere ver en cada uno de nosotros verdadero y genuino arrepentimiento, comportándonos como un niño y siendo como siervos, sirviéndonos los unos a los otros. Hemos predicado ya un tema de suma importancia para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Resumiendo ya esta exposición, Dios quiere que bajes todo monte y collado en tu vida. Bájalo, todo orgullo, toda soberbia. Baja ese monte. Dile a ese monte, quítate y échate en el mar. Y será echado en el mar. Quítalo de en medio de ti. Porque el reino de Dios se ha acercado. Dios quiere que todo camino torcido sea enderezado. ¿Qué es lo que hay en ti torcido? ¿Qué es lo que hay en mí torcido? Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta cuántas cosas de nosotros están torcidas. Porque la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina nuestros defectos y nuestras deficiencias. Y Dios está diciendo que está torcido en cada uno de nosotros para que nosotros enderecemos lo que está torcido. Pero Dios también está diciendo, allanen el camino áspero, allanen su carácter, porque deben ser como aquel que es manso y humilde de corazón. Deben allanar todas las asperezas en el carácter que no les permite ser como mi Hijo Jesucristo. Es como si dijera Dios. Pero para eso tenemos que venir a los pies del Señor, arrepentidos, confesando nuestros pecados, porque el reino del Señor se ha acercado a nosotros. Dios le bendiga. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración en favor de nuestras vidas. Padre, bendigo y alabo y exalto tu nombre por tu palabra leída, explicada y aplicada a nuestras vidas. Hemos podido aprender cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo para cada uno de nosotros. Pero nuestros designios son conforme al mal. Nuestra inclinación por naturaleza es desobedecer. Por esa razón venimos delante de ti, Padre, para que tú transformes nuestras vidas, para que tú llegues hasta lo más profundo de nuestro ser y queme la escoria, queme toda inmundicia, toda iniquidad. Todo lo que está torcido en nosotros sea enderezado. Todo lo que está levantado en nuestras vidas sea bajado en tu nombre. Como tú le dijiste a Nicodemo, baja de tus alturas, baja de tu orgullo, de tu iniquidad y de tus perversiones,
porque es necesario que yo pose en tu casa. Tú lo mandaste a bajar cuando Él se subió. Y muchas veces nosotros nos subimos en nuestros pedestales y tú estás deseoso en que nosotros bajemos para entrar a nuestra casa, a nuestra vida. Si hay algún alma aquí necesitada de venir a los pies tuyos, Señor, en arrepentimiento y fe para que tú hagas la obra milagrosa, la obra de transformación. Henos aquí en tu presencia, oh Padre Celestial. Tú nos conoces por nuestros nombres, sabes todas nuestras limitaciones, sabes todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Te pedimos que por los méritos gloriosos de tu Hijo Jesucristo tengas misericordia de cada uno de nosotros. Porque el reino de los cielos se ha acercado y es necesario que respondamos con un genuino arrepentimiento y dejemos la vida atrás, la vida de pecado, y nos entreguemos a ti. Y si hay algún alma en estos momentos que no puede con su debilidad, con su flaqueza, con su pecado, con su vicio, con sus limitaciones, oh Padre, lo que es imposible para nosotros, posible es para ti, Señor. Di la palabra y resucitará esa alma afligida y verá la luz y glorificará tu nombre. Y verá que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú sabes que nosotros no podemos con nosotros mismos en nuestros delitos y pecados, que necesitamos que tú nos resucites a una nueva vida. Tú lo sabes, Señor. Di la palabra, habla a esos huesos secos para que sean resucitados en el nombre de Jesucristo. Habla, Señor, habla a esos huesos secos. Mira cuán secos están esos huesos, necesitados de vida, de salud espiritual. Resucítalos, Señor. Tú eres poderoso para hacerlo. Te lo pedimos con todo el corazón. Remueve las fibras de nuestro corazón. Cámbianos, Señor. Quita todo lo malo de nuestras vidas. Límpianos. Santifícanos. Purifícanos. Sálvanos. Que estemos allá en aquel día sentados a tu mesa. Que cuando tú vengas a juzgar a las naciones, nos encuentres siendo así. Buscando tu rostro. Buscando tu presencia, buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, y andemos en santidad y en justicia todos los días nuestros. El mundo es un reto para nosotros, porque el pecado ha crecido, se vende en muchos lugares, se promociona. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza de tu Espíritu para no dejarnos llevar por aquello que nos destruye y nos quita el gozo y la paz. Que la honra y la gloria sea para ti y que podamos como iglesia volvernos a reunir para alabarte y adorarte y testificar de lo grande y poderoso que eres tú, que has sido para con nosotros. A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te rogamos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y siempre. Amén.